Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 176, La nueva yo. Los caballeros se apresuraron, atando al sumo obispo y sus asistentes para llevárselos. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para ayudar, luego vi que Dirk seguía lánguido en los brazos de Delia. Estoy preocupado por Dirk. Si es posible, me gustaría ir al orfanato con Delia para informarle a Vilma de las circunstancias. Eso no es importante. Deja que alguien más lo maneje, respondió Sylvester, con los brazos cruzados y los pies firmemente plantados mientras me miraba. Lo más importante aquí es descubrir qué va a pasar contigo, y ni siquiera hemos comenzado con eso. Ferdinand, presta tu habitación. Como desees. Por favor, dame un momento para prepararme. El sumo sacerdote se dio la vuelta suavemente y regresó a su habitación, preparándose para recibir a Sylvester, el archiduque. Delia abrazó a Dirk. Gracias, hermana Main. Estaré bien por mi cuenta. Adiós, susurró antes de comenzar a caminar hacia el orfanato. La vi irse. ¿Eres el padre de Main? Sí, señor. Me llamo Gunther. Me di la vuelta para ver a papá arrodillado ante Sylvester, que lo miraba con una expresión lo suficientemente en blanco como para no poder decir lo que estaba pensando en absoluto. Llama a tu familia. Eres todo lo que necesitamos para terminar los documentos de adopción, pero les daré a todos la oportunidad de despedirse. Eso es apreciado, dijo papá mientras se levantaba, con las piernas temblorosas y los puños apretados. Él también tenía una expresión en blanco. Su bajo estatus le impedía mostrar la tormenta de emociones que rabiaba en su interior. Gunther, un momento. Haré que alguien te lleve a la puerta, dijo Fran mientras se levantaba también. Hizo una mueca de dolor, luego le indicó a un sacerdote gris cercano que guiara a papá hacia la puerta. No se olvidó de indicarle a alguien que esperara en la puerta también, ya que papá volvería pronto con la familia. Muy bien, parece que Ferdinand está listo. Vamos, Main. Sylvester comenzó a caminar tan pronto como vio a uno de los asistentes del sumo sacerdote salir de la habitación para convocarlos. Karstedt siguió un paso atrás. Acababa de terminar de dar instrucciones a la orden de caballeros. Cuando comencé a ir también, Fran dio un paso ondulado hacia adelante para acompañarme. Fran, puedes volver a mis aposentos y descansar si estás tan adolorido. No, soy su asistente principal, hermana Main. No puedo permitir que mi maestra enfrente una discusión importante como esta completamente sola. No había nada que pudiera hacer sobre la firme resolución en sus ojos. Le permití que lo siguiera, y siguió caminando mientras hacía todo lo posible para evitar que el dolor apareciera en su rostro. Una vez en la habitación del sumo sacerdote, fui guiada a la mesa, que ya estaba preparada para los visitantes. Me senté en el asiento que me ofrecieron, pero Sylvester y Karstedt fueron al escritorio del sumo sacerdote para discutir algo. Me alegro de verte bien después de todo eso, hermana Main, dijo Arno suavemente mientras empujaba un carrito de servicio con un juego de té. Fran se movió para ayudar como siempre, pero dejó escapar un gruñido de dolor después de intentar extender su brazo. Quizás deberías volver a tu habitación, Fran. Parece que sufres mucho, y ella tiene otros asistentes que pueden estar aquí, murmuró Arno en tono de reprensión. Se suponía que no debía involucrarme en las conversaciones entre los asistentes, pero también estaba preocupada por las heridas de Fran y quería brindar todo mi apoyo a la sugerencia de Arno. No, debo quedarme. Ya le pedí a la hermana Main que me permitiera acompañarla aquí. Realmente te falta flexibilidad, Fran. Así es, Arno. Sigue atacando. Haz que Fran acepte descansar. Internamente animé a Arno.
Había dejado que Fran se uniera a mí ya que siempre fue tan diligente y dedicado a su trabajo, pero realmente preferiría que hubiera regresado a su habitación para descansar. No quiero escuchar eso de ti, Arno. Podrías habernos dicho que el sumo sacerdote estaba en su habitación oculta en lugar de apegarse a la historia de su ausencia. Hubiera sido muy apreciada cierta flexibilidad allí, se quejó Fran, su frustración clara en su voz. Tenía razón, en realidad, Arno era a veces más inflexible de lo que probablemente debería haber sido. Tal vez eso fue solo porque él era el asistente del sumo sacerdote y todos terminaron así. Le di una pequeña sonrisa. El té es todo lo que necesitamos. Salgan. El sumo sacerdote limpió la habitación y envió a todos nuestros asistentes afuera. Los únicos que quedaban eran yo, el sumo sacerdote, Sylvester y Karstedt. Con el tiempo, mi familia se uniría a nosotros, pero por ahora solo éramos miembros clave. La personalidad del archiduque de Sylvester cayó tan pronto como los asistentes se fueron. Se desplomó exhausto y bajó la cabeza. Uf, estoy muy cansado. No quiero volver a juzgar a ninguno de mi familia, nunca más. Las cosas se volverán mucho más fáciles para nosotros después de esto. Por ahora, solo recuerda que aún no ha terminado. Mantén la espalda recta, dijo Karstedt, dándole una palmada en la espalda a Sylvester. Sylvester frunció los labios y frunció el ceño en mi dirección. Karstedt, piénsalo. ¿Cuál es el punto de actuar en grande frente a Main en este momento? Ella ya me entiende. Si vas a ser su padre adoptivo, al menos debes mantenerte alerta al principio, reprendió Karstedt. Honestamente parecía que sería un padre adoptivo mucho más confiable que Sylvester, así que pensé por enésima vez mientras observaba su ir y venir. Si el sumo obispo es tu tío, y el sumo sacerdote con el que has sido tan amigable es tu hermanastro de otra madre. ¿Es seguro decir que también estás relacionado con Lord Karstedt por la sangre? Yo pregunté. Karstedt estaba lo suficientemente cerca de Sylvester para golpearlo. Podría golpear al archiduque en la cabeza junto al sumo sacerdote. Era más probable que no fuera también un pariente de sangre. Sí, Karstedt es el sobrino de mi padre, el hijo del hermano mayor de mi padre. ¿Hermano mayor? Espera, ¿cómo se determina la sucesión aquí? Aparentemente no estaba determinada por la edad. ¿Tal vez el hijo más joven se hizo cargo? Cuando parpadeé sorprendida, Sylvester me miró con una expresión desconcertada. ¿Qué más lo determinaría si no fuera el maná? Lo más importante para alguien que gobierna un ducado es tener suficiente maná para mantenerlo a flote, por lo que los sucesores generalmente se eligen entre los hijos de la primera esposa, especialmente porque tendrá mucha influencia política en su lado de la familia. Entiendo. Incluso los gobernantes de ducados requieren maná. Lo olvidé ya que nos hablas como si no fuera nada, pero realmente no sabes nada sobre este lugar, ¿eh? Lo que era sentido común para los nobles ni siquiera era conocido por los adultos nacidos y criados en la ciudad baja, por lo que sería bastante irracional esperar que supiera estas cosas. Hice un puchero, y Sylvester endureció su expresión mientras aún se desplomaba. Main, seamos un poco serios por un segundo. Está bien. La adopción se completó más o menos cuando estampaste tu sangre contra el collar de contrato que te di, pero vamos a necesitar hacer algunos trucos para asegurarnos de que esto realmente funcione. Aparentemente, primero me iban a hacer pasar por la hija de Karstedt y luego harían que Sylvester me adoptara. Fue como lavar, pero por identidad. ¿Hay algún significado para que me convierta en la hija de Karstedt? Absolutamente. No puede decir que hay una gran diferencia entre un plebeyo adoptado por el archiduque y la hija de un archinoble descendiente de un antiguo archiduque adoptado por el archiduque. Eso es cierto, pero ¿cuál es el punto cuando gran parte de la orden de caballeros ya sabe que soy una plebeya? Podrían establecer una conexión entre la doncella del santuario plebeya de túnica azul y la hija adoptiva del archiduque en el momento en que me vean. Seguramente preguntarían de dónde viene todo este asunto de que yo sea la hija de Karstedt. Esa es solo la orden de caballeros. Karstedt y Ferdinand pueden encargarse de eso. La historia será que eres la hija amada de Karstedt. ¿La historia? No veo ninguna forma de que esto no sea descubierto de inmediato.
¿Soy la loca aquí? Había unos 20 caballeros que me habían visto durante el exterminio de Trombe. Ya era demasiado tarde para comenzar a decir que yo era la hija de Karstedt, si me lo preguntaban. No, es sorprendentemente fácil meterse con los recuerdos de las personas. Karstedt adoraba a su tercera esposa ahora muerta, y tú eres su hija, dijo Sylvester rotundamente con un movimiento de cabeza. ¿La hija de su tercera esposa? Correcto. La tercera esposa de Karstedt era de origen humilde y noble, pero tenía una gran cantidad de maná. Eso llevó a que sus dos primeras esposas archinobles la molestaran sin descanso. ¡Wow! Esta historia inventada comienza a sonar como una telenovela. ¿Qué tan en serio debería estar tomando esto? Murió poco después de darte a luz, y para salvarte del mismo destino que tu madre, Karstedt te hizo perder de vista en el templo. Él ocultó tu origen por el bien de la seguridad, y mi tío entendió mal que eso significa que eres una plebeya. Engañó a innumerables personas con sus quejas, y debido a sus mentiras, un caballero inocente incluso terminó ejecutado. Los crímenes de mi tío no tienen límites. La lista de crímenes del sumo obispo sigue creciendo con cosas que no hizo. Me quedé boquiabierta ante la audacia de cara descubierta de Sylvester, y después de un segundo de parpadeo de sorpresa, miré a Karstedt y al sumo sacerdote. Ambos parecían exasperados. Pero Lord Karstedt y yo dejamos en claro que era nuestra primera reunión durante el exterminio de Trombe. Por supuesto, el comandante de la Orden de Caballeros mantendrá su vida privada y pública separada. Ningún comandante se haría amigo de su hija secreta durante una misión. Solo tenemos que decir que estaba haciendo su trabajo correctamente. Sylvester parecía decidido a seguir esa historia, pero resultaba difícil creer que alguien se la creería. Simplemente no cuadraba, y como no podía creerle a Sylvester, recurría al sumo sacerdote para tranquilizarme. ¿Una historia a medias como esa aguantaría el agua en la sociedad noble? Main, tal vez no recuerdes esto, pero Christine estaba en el templo por razones bastante similares. Las frías palabras del sumo sacerdote devolvieron los recuerdos. Mi impresión principal de Christine fue que era una doncella artística del santuario y la ex maestra de Vilma y Rosina, pero parecía recordar algo acerca de que ella era la hija de un noble que se crió en el templo porque a la primera esposa de su padre no le gustaba. Le había enviado dinero y tutores para que pudiera ser bienvenida de nuevo en la sociedad noble cuando fuera más seguro para ella. Bueno, un ejemplo vivo hace que la historia parezca más creíble. ¿Pero realmente querrías una hija con ese tipo de antecedentes, Lord Karstedt? No me molesta. Muchas veces antes de que Rosemary falleciera, deseé tener una hija con ella. Al final resultó que, en realidad tenía una tercera esposa que aparentemente había muerto después de ser intimidada por sus otras esposas. ¿Voy a ser intimidada en el momento en que me convierta en noble? Bueno, si estás de acuerdo con eso, Lord Karstedt, yo también. Pero, ¿no sería extraño presentar a una niña tanto tiempo después de su nacimiento? ¿La gente no celebra a los niños cuando nacen? Cuando nació Camille, lo primero que hicimos fue organizar una fiesta y mostrárselo a todos los que pudimos. Escuché que tantas personas como sea posible recordarían dónde nació, ya que este mundo no tenía registros de nacimiento, pero tal vez los nobles serán diferentes. Karstedt fue quien respondió a mi pregunta. Puso una mano en la barbilla y entrecerró los ojos un poco, como si pensara las cosas desde la mayor perspectiva posible. Celebramos los nacimientos de niños de primeras esposas, pero es común no molestarse en informar a otros sobre nacimientos entre segundas y terceras esposas. En la sociedad noble, es solo en su bautismo que los niños son presentados como miembros de la familia. Pocos saben cuántos hijos tiene alguien más a menos que sean particularmente cercanos. Oh, entiendo. Asentí para mí mismo, momento en el que el sumo sacerdote continuó con una leve sonrisa. La razón es que los niños que carecen del maná que corresponde a su familia son adoptados por familias menores antes de su bautismo o enviados al templo. Cuanto más alto se clasifique a un noble, menos razones hay para que anuncien un nacimiento antes de estar seguros de que el niño tiene suficiente maná para ellos. ¡Wow! La sociedad noble es realmente aterradora. Parecía estar construido completamente alrededor de tener maná, y mi educación en la ciudad baja sería completamente irrelevante allí.
Hubo un gran choque cultural solo por unirse al templo, pero ya podía decir que unirse a una sociedad noble sería mucho peor. Entonces sí, agregó Sylvester, si quieres criar a tu hijo como noble, lo último que puedes esperar para revelarlo es su bautismo. Karstedt usará tu bautismo para anunciar que naciste con una cantidad extraordinaria de maná, al igual que tu madre, y que te estoy adoptando. De esa manera él podría darle a su amada hija el estatus que ella merece mientras la protege de sus esposas. Y esa es la historia. ¿Entiendes todo eso? Asentí, pensando en todo lo que me acababa de decir. Así que la sociedad noble realmente es como una telenovela. ¿Puedo convertir esta historia en un libro? Puedes incluirlo en tu autobiografía si alguna vez escribe uno. Creo que pasaré, gracias. Solo soy una niña muy débil a la que le gusta leer libros. Nunca escribiré una autobiografía. Rechacé la idea de inmediato, ganándome una sonrisa de Sylvester y un comentario de que, dado que había hecho todo lo posible para pensar la historia, podríamos difundirla por todo el mundo. De todos modos, celebraremos su ceremonia de bautizo este verano. Sucederá en la mansión de Karstedt y anunciaremos tu adopción al mismo tiempo. Karstedt, ¿cuándo es un buen momento para ti? ¿Cómo suena justo antes de la ceremonia enlace de las estrellas? Necesitaremos tiempo para prepararnos para el bautismo, trajes, comida, invitaciones y demás, dijo Karstedt. El sumo sacerdote se puso a pensar, luego sacudió la cabeza. Creo que sería mejor planificar la ceremonia unos días antes en lugar de justo antes de la ceremonia de enlace de las estrellas. Teniendo en cuenta la mala salud de Maine, nunca podemos estar seguros de cuándo podría terminar en cama. Necesitamos tiempo extra para vigilarla. Entiendo, necesitaremos un amortiguador de tiempo en caso de que se enferme. Prepararse temprano hará las cosas difíciles, dijo Karstedt con el ceño fruncido. Karstedt, invita a tantas personas como puedas a la ceremonia del bautismo. Dado que anunciaremos la adopción al mismo tiempo, cuantas más personas asistan, mejor. Ah, eso me recuerda, harías bien en asignarle un tutor de etiqueta antes del bautismo, Karstedt. Ella conoce los fundamentos gracias a las instrucciones de sus asistentes, pero nunca ha tenido un maestro adecuado. Los tres me estaban ignorando, avanzando constantemente sus planes mientras yo estaba sentada allí, aturdida. Pero ya tuve mi ceremonia de bautismo hace un año. ¿No significará que mentiremos sobre mi edad? Los bautismos se celebraban a los 7 años, y el mío había sucedido hace un año completo. No quiero tener otro y volver a tener 7 años. Eso se siente como estar retrasado un año en la escuela. Apreté los labios con un puchero, y Sylvester me miró con sus ojos de color verde oscuro. No te quejes por la diferencia de un solo año. Esto es para garantizar que encajas perfectamente en la sociedad noble, y teniendo en cuenta lo joven que pareces, honestamente, incluso podríamos evitar retrasar el bautismo un año entero, no hay problema. ¿Un año entero? Ahora solo estás siendo malo. Me estoy haciendo más grande, ya sabes. Como era esencial para mí ser aceptado en una sociedad noble, volver a la edad de 7 años ya estaba escrito en piedra. Ignoraron mi frustración y continuaron la discusión. De todos modos, acerca de tu vida después del bautismo. Participarás en asuntos nobles como la hija del archiduque, yo, y cuando no pase nada, pasarás el tiempo en el orfanato. Al igual que Ferdinand, de verdad. Eso sonaba como un estilo de vida tan ocupado que en realidad sentí que mi cara temblaba de miedo. Con todos nuestros problemas de maná, sería una carga demasiado pesada para Ferdinand sacarte completamente del templo. Sin mencionar tu taller. El plan es que asumamos la producción de sus libros como negocio oficial del ducado, pero serán las personas de la ciudad baja quienes realmente hagan los libros. Será más fácil para mí hacer que las cosas sucedan si mantienes tus conexiones existentes con la ciudad baja. Ya he hablado de esto con la compañía Gilberta, dijo Sylvester con la sonrisa astuta de alguien que tenía un montón de planchas en el fuego. ¿Cuándo sucedió eso? Pensé, luego recordé que Sylvester lo había arrastrado a Beno durante su recorrido por el taller y lo cansado que estaba. Buena suerte, Beno. Tienes mi apoyo. Entonces, en resumen, después de mi segundo bautismo jugaré 3 roles a la vez.
¿Seré la hija del archiduque, una doncella azul del santuario aprendiz y una encargada? Eso será agotador, dije mientras contaba mis papeles con los dedos. Sylvester sacudió la cabeza. No exactamente. Ya no serás una aprendiz de doncella del santuario. Serás la sumo obispa. ¿Qué? Pregunté, inclinando mi cabeza hacia Sylvester. Probablemente lo había escuchado mal. Definitivamente lo había escuchado mal. Jaja, tonta, realmente necesito trabajar en mi audición. Mientras intentaba evitar la realidad, Sylvester dejó escapar un suspiro. Nadie querrá suceder a un sumo obispo que abusó de su poder y terminó siendo ejecutado. Todo lo que hagan estará bajo escrutinio, lo que significa que no habrá lugar para ningún comportamiento legal cuestionable. Es un trabajo sin nada que haga que valga la pena. Además de eso, viene con la hija y el medio hermano del archiduque. ¿Quién asumiría el trabajo sabiendo que cada día se desgastaría más? Pero en ese caso, ¿no debería ser el sumo sacerdote el sumo obispo? Es mucho más adecuado para el trabajo que yo, le dije, lanzando una mirada hacia él, pero Sylvester se encogió de hombros exasperado. Desde una perspectiva externa, no importa cuál de ustedes tome el trabajo, pero el trabajo real que se espera de ambos es completamente diferente. Ferdinand está en su mejor momento haciendo el trabajo esencial y manteniendo a todos los sacerdotes juntos. Nunca durarás como suma sacerdotisa, Main. Era cierto que los deberes del sumo sacerdote cubrían mucho terreno. Si me preguntara si podría hacer su trabajo, la respuesta sería un no rotundo. Pero el sumo obispo era la máxima autoridad en el templo, esos eran zapatos demasiado grandes para que yo los llenara. No puedo ser el sumo obispo. Soy una niña que solo se bautizó el año pasado. Mi fracasado tío lo logró. Estarás bien. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que las cosas sucedan. Honestamente, teniendo en cuenta que todo lo que hizo mi tío fue violar la ley, serás un mejor sumo obispo que él con solo no hacer nada. Seguro que es bueno estar siguiendo un fracaso, dijo Sylvester, pero no pensé que ese fuera el problema. Mientras vacilaba nerviosamente, el sumo sacerdote tocó su sien y comenzó a hablar. Sin duda será mucho más fácil trabajar sin que ese imbécil se interponga en mi camino. Eso solo es suficiente para que le dé la bienvenida a Main como sumo obispo. Yo mismo me encargaré de la mayoría del trabajo difícil, pero Main siempre está más que dispuesta a ayudar cuando se me pide. Preferiría tenerla aquí antes que una cierta persona que empuje todo su trabajo a los demás y luego desaparece, dijo, mientras miraba directamente a esa cierta persona. Sylvester resopló y dijo que podía sentirse libre de seguir trabajando hasta los huesos como ya lo había estado haciendo. Ignoré el grosero comentario de Sylvester y decidí agradecerle al sumo sacerdote por sus amables elogios. Main, ¿realmente crees que deberías tratarme así? Te dejaría seguir usando los aposentos del director como agradecimiento por asumir el trabajo, e iba a hacer la vista gorda si alguna vez te encontrabas con plebeyos allí, pero ahora no estoy tan seguro. Lord Sylvester, te amo. Enrosqué mis dedos en un corazón frente a mi pecho, con los ojos brillantes. Karsted empujó a Sylvester a un lado de la cabeza. Está haciendo que parezca que te está haciendo un favor, pero no te dejes engañar. Está planeando convertir el templo en su base para poder pasear por la ciudad baja. Karsted, haces que suene mucho peor de lo que realmente es. Estoy adoptando a la amada hija de mi primo. ¿Por qué no querría ir a visitarla? Sylvester preguntó con una expresión seria, pero en una inspección significativamente más cercana, estaba escrito en su rostro que solo quería ir a cazar nuevamente. Sin duda, su plan aquí era solo facilitarle el ir a jugar a la ciudad baja. Sylvester, ¿vas a dejar que Main se ocupe de los plebeyos? Creo que es demasiado peligroso, teniendo en cuenta que será la hija de Karsted, comentó el sumo sacerdote con cautela. Si vamos a hacer crecer la creación de libros como un negocio gubernamental, necesitamos conexiones con la compañía Gilberta. ¿Sabes cuánto trabajo sería aplastar esa tienda y construir una nueva desde cero? Sylvester respondió casualmente. ¿Vas a aplastar a la compañía Gilberta? No saltes a conclusiones. No planeo hacerles nada. Su dueño es rápido en la aceptación, y él sabe cómo guardar un secreto.
Sorprendentemente, pocas personas saben quién eres realmente, Mine, y la mayoría de los que lo hacen son empleados de la compañía Gilberta. Todos los demás piensan que eres la hija de Beno o simplemente una chica rica, por lo que no habrá ningún problema con que digamos que fuiste noble todo el tiempo. Aunque los libros serían producidos bajo la autoridad del archiduque, serían mis Gutenbergs quienes realmente los hicieron, conmigo en su centro. Como tal, era más conveniente mantener un lugar en el que los plebeyos pudieran ingresar libremente que tener que convocarlos constantemente al barrio de los nobles. Puedes encontrarte con plebeyos en tus aposentos como lo has estado haciendo, dijo Sylvester, y mi rostro se iluminó. Pero no se te permitirá reconocerlos como tu familia. Te convertirás en la hija de Karstedt y mi hija adoptiva. Es importante que deje a su antigua familia para que pueda unirse a la nuestra. Si no puede hacer eso, no puedo permitirle que vuelvas a encontrarse con tu familia. Mi cara se oscureció de nuevo. Fue como si me hubieran enviado un escalofrío por el corazón. No estaba segura de si debería sentirme feliz de que se me permitiera verlos, o temer que hacerlo solo empeorara el dolor. No habrá ningún problema con tu padre soldado que te acompañe como guardia mientras viajas, o que tu hermana mayor se involucre en la fabricación de papel. Las relaciones laborales están bien. Pero tendrás que jurar a través de un contrato mágico que ya no los llamarás familia, dijo Sylvester. Me miró con ojos duros, y pude sentir mi corazón latir dolorosamente en mi pecho. Capítulo 177. Destrozados. Si vas a ser bautizada como la hija de Karstedt, necesitarás un nuevo nombre, dijo el sumo sacerdote, rompiendo el silencio que había caído sobre la habitación. Parpadeé confundida, sin seguir su lógica. ¿Un nuevo nombre? Sí, tu nombre actual no suena demasiado bien, coincidió Sylvester. Aparentemente, los nobles necesitaban tener nombres largos, no cortos, lo que significaba que todos los nobles que pronto conocería en contra de mi voluntad tendrían nombres largos. Honestamente, no tenía fe en poder recordarlos a todos. Pero me acordé de todos esos nombres de dioses largos, así que tal vez estaré bien. Al menos eso espero. Idealmente, será algo que se puede acortar a Mine como un apodo. Eso ayudará a explicar a cualquier persona de la compañía Gilberta que usa tu antiguo nombre por accidente. Mine, ¿alguna preferencia aquí? Sylvester preguntó. Traté de pensar en un nuevo nombre que incorporara Mine, pero lamentablemente, nada me vino a la mente de inmediato. Todo lo que puedo pensar son nombres terribles como Mainigo, Aratamain y Akaimain. Todo eso suena bastante extraño. Me imagino que cada uno tiene un significado particular para ti, preguntó el sumo sacerdote con el ceño fruncido. Como esperaba, estaba usando el japonés de mis días como Urano, así que nadie entendió lo que estaba tratando de decir. Se refieren a Main Segunda, Nueva Main y Main Roja, respectivamente. ¿Por qué Batman es una de sus sugerencias? Su color sería azul según su nacimiento, índigo según su cabello u dorado según sus ojos. ¿De dónde te estás poniendo rojo? Realmente no entiendo esto yo misma, pero las versiones rojas de las personas tienden a ser más fuertes o más rápidas. Sylvester me dio una mirada extraña, pero me estaba basando en algo que mi amigo de la infancia de mis días como Urano me había dicho, por lo que realmente no tenía una buena comprensión del concepto. Mi madre se vendió por completo en el boom de la ropa interior roja es afortunada, de su época, por lo que esa fue probablemente una de las razones por las que inconscientemente asocié el color con la fuerza. Por cierto, la ropa interior roja supuestamente era buena para usar cuando había mucho en juego. Mi madre me había dado un par para mi examen de admisión a la universidad, pero estaba demasiado avergonzada por su amor maternal como para usarlos. Afortunadamente, aprobé el examen de todos modos, y aunque eso hizo que la fe de mi madre en la ropa interior roja se hiciera aún más profunda, en realidad había estado usando ropa interior azul claro en ese momento. Lamento haber sido una hija tan mala. Mientras mis pensamientos vagaban, los ojos de Sylvester se abrieron en estado de shock ante mi declaración. Espera un segundo. Yo soy el que está confundido aquí. ¿El rojo es un color fuerte? Si hablamos de fuerza, ¿qué más hay sino azul, el color divino de Leidenschaft? Karstedt apoyó una mano sobre su frente y su rostro pareció nublarse un poco.
El rojo es el color divino de Geduld, la diosa de la tierra. Representa calidez y compasión, que es femenina, pero no exactamente lo que parece haber estado buscando. Sí, está bien. Supongo que eso es lo que sucede cuando tienes dos culturas diferentes que se han desarrollado de forma independiente. Mi objetivo había sido imaginarme un nuevo yo, más fuerte y saludable que nunca, pero eso no llegó a nadie. El sumo sacerdote me fulminó con la mirada y golpeó su sien con un dedo. Debes saber que la fuerza y la velocidad no encajan bien con el nombre de una mujer. Su falta de sentido común sorprende una vez más. ¿Necesito recordarte que este es el nombre que usarás por el resto de tu vida? Piensa más, tonta. Lo siento. Pero honestamente, no sé realmente qué tipo de nombres suelen tener los nobles, ni de qué manera se les da, así que estoy un poco perdida aquí. Cuando se nos ocurren nombres en Japón, a veces tomamos prestados partes del nombre de un padre, hacemos que el templo local decida o basamos el nombre en alguna tradición familiar personal. No tenía idea de cómo se decidían los nombres aquí, y cuando pregunté por detalles, Sylvester, Karstedt y el sumo sacerdote parecían descartados. Algunas personas toman nombres de sus antepasados o grandes personas de la historia, pero en realidad no hay ninguna regla más allá de eso, explicó Sylvester. Asentí, intrigada, mientras Karstedt se frotaba la barbilla mientras pensaba, luego levantó la cabeza para mirarme. Si tomáramos prestado el nombre de uno de tus padres. ¿Qué pasa si nos inspiramos en la rosa en Rosemary y te nombramos Rosemain? ¡Guau! Ahora eso suena como el nombre de una chica noble. Me gusta mucho. Es mucho más lindo y femenino que cualquier cosa que se me haya ocurrido. Parece que tendrá que trabajar para desarrollar un mejor sentido de la estética, Main, dijo el sumo sacerdote con una risa tranquila antes de ponerse de pie. Parecía que escribiría el contrato mágico y el papel para cambiar mi nombre antes de que llegaran mis padres. No mucho después de que terminó, escuchamos el cosquilleo de una pequeña campana afuera. Pueden entrar, permitió el sumo sacerdote, y un asistente que había estado esperando afuera abrió la puerta. Frank guió a los visitantes al interior, cuando Arno anunció su llegada con largas y nobles frases. Turi estaba tomando la mano de papá, y mamá llevaba a Camille en un manto. Main. Turi soltó la mano de papá y corrió hacia mí, radiante cuando saltó a mis brazos. Turi. Le devolví el abrazo y, después de un fuerte apretón, me soltó y comenzó a asegurarse de que no estuviera lastimada en ningún lado. Papá estaba súper herido y vino a buscarnos con una expresión aterradora. Incluso dijo que mamá tenía que llevar a Camila al templo, así que estaba realmente asustada de que algo te hubiera pasado, Main. Estoy muy contenta de que estés a salvo. Turi, con toda su inocencia, se alegró de ver que estaba a salvo, pero mamá entendió la situación tan pronto como vio al sumo sacerdote y los otros nobles en la habitación. Cerró los ojos angustiada mientras se arrodillaba, con Camille en sus brazos. Turi, hay nobles aquí. Necesitas arrodillarte, dijo papá, dejando caer una mano firme sobre el hombro de Turi mientras lo hacía él mismo. Turi parpadeó sorprendida y miró a su alrededor, y en el momento en que vio a los 3 hombres bien vestidos sentados tranquilamente en la mesa, también se arrodilló apresuradamente. Arno, Fran, retírense. El sumo sacerdote limpió la habitación, enviando a los sacerdotes grises que habían guiado a mi familia al interior. La puerta se cerró herméticamente y Sylvester, la máxima autoridad en la sala, agitó la mano casualmente. Tomen asiento. Te permito hablar. Es un honor, señor. Papá saludó como un soldado, antes de sentarse en una mesa. Mamá hizo lo mismo, caminando hacia un asiento vacío. Turi miró a su alrededor con ansiedad, notando las chispas en el aire, luego se sentó a mi lado. Sylvester cruzó las piernas y exhaló antes de comenzar a hablar. La situación ha exigido que adopte a Main y la tenga como hija. Entendido. Harán como si la plebeya Main hubiera muerto aquí. Turi levantó la cabeza y me miró con el rostro pálido. ¿Esto es mi culpa? Fuiste atacada porque vine a buscarte, ¿verdad? No, Turi. El culpable estuvo dentro del templo todo el tiempo, así que habría sido atacada incluso si no hubieras venido a buscarme.
Le expliqué desesperadamente la situación lo mejor que pude para que Turi no se culpara a sí misma. Le conté que se había vuelto tan peligroso que había necesitado atacar a un noble, lo cual era un crimen que también pondría en peligro a mi familia y a mis asistentes. Si esto es culpa de alguien, es mía por tenerlos envueltos en esto. Fue aterrador, ¿no es así, Turi? Fue espantoso. Lo fue, pero... ¿Adopción? Turi miró al suelo, con lágrimas goteando de sus ojos. Extendí la mano y acaricié su cabello. Sylvester miró a Turi, una mueca dolorosa cruzó por su rostro solo por un breve momento antes de hablar en voz baja con la dura expresión de un archiduque. Mai necesita ser la hija de un archinoble para que yo pueda adoptarla. Usted, su familia, está complicando eso. Pensé en ejecutarlos a todos para atar los cabos sueltos, pero como eso sin duda haría que Mai se pusiera frenética, decidí perdonarles la vida. Sin embargo, eso no cambia que no puedas volver a conocer como familia nunca más. La declaración firme de Sylvester hizo que todos en mi familia se quedaran boquiabiertos. Lo miraron con los ojos muy abiertos, con los labios temblorosos. El taller de Main continuará existiendo y producirá papel, libros y otros productos. También permanecerá en posesión de sus aposentos en el templo, por lo que si firma este contrato podrá tratarla por negocios. Eso es todo lo que puedo permitir. Sylvester extendió el papel mágico que usamos para nuestro contrato mágico, era el que el sumo sacerdote acababa de terminar de hacer. Main, lee esto para ellos. Confiarán en ti más que en cualquiera de nosotros. La mayoría de los plebeyos no podían leer, lo que provocó que más de unos pocos casos de personas fueran engañadas para firmar contratos desfavorables. Había oído que incluso había comerciantes que habían sufrido grandes pérdidas después de no entender los eufemismos engañosos que los nobles habían introducido en sus contratos. Por eso era importante que los analfabetos tuvieran a alguien en quien confiar para que lo leyera. Me puse de pie y me dirigí a la parte de la mesa donde habían alineado la pluma y la tinta. Sylvester, Karstedt y el sumo sacerdote estaban a mi izquierda, mientras mi familia estaba sentada a mi derecha. Recogí el contrato mientras los miraba a ambos, luego fruncí el ceño. Me dolió tanto que tuve que leer en voz alta un contrato hecho para separarme de mi familia. Anuncien que Main ha muerto. De ahora en adelante, nunca se nombren como su familia, ni siquiera cuando se reúnan. Traten a Main como lo harían con un noble. Así son los términos de este contrato. Puse el papel sobre la mesa y vi a Turi, que estaba sentado más lejos de mí, comenzar a llorar de nuevo. Si firmo esto, eso significa que ya no serás mi hermana pequeña, Main. No seremos hermanas, incluso si no lo firmas. El contrato estaba principalmente allí para permitirnos seguir viéndonos. Mi adopción iba a suceder de cualquier manera. No quiero eso. Yo tampoco, pero no quiero ponerte en peligro. Sobreviviste esta vez, pero tal vez no la próxima vez. Incluso podrían ir tras mamá y Camille después. Todo por mi culpa. Una mirada embrujada cruzó el rostro ya pálido de Turi. Ella debe haber recordado el miedo que había sentido al ser secuestrada. No había pasado mucho tiempo desde que le apuntaron un cuchillo en la garganta. Solo tenía sentido que ella tuviera miedo. No quiero seguir poniendo a mi familia en peligro. Por favor, entiende, Turi. Esto es por tu bien. Pero... Turi se mordió el labio y gimió, incapaz de estar de acuerdo conmigo. Yo también quería llorar. Mi visión se volvió borrosa y una lágrima rodó por mi mejilla. Turi, por favor. Escribe tu nombre en él. Si no lo haces, nunca nos volveremos a ver. Incluso si dejamos de ser familia, incluso si no puedo llamarte mi hermana mayor, al menos quiero seguir viéndote. No quiero que esto sea un adiós para siempre. ¿Qué? Turi me miró con los ojos muy abiertos, luego se levantó bruscamente y corrió hacia mí, con lágrimas detrás de ella mientras corría. Inmediatamente me aferré a ella. Haré todo lo posible para hacer libros y juguetes para ti y Camille, ¿de acuerdo? Ven a visitarme al templo y a mis habitaciones. Solo déjame verte. Quiero saber cómo te va. Main. No llores.
Turi apretó sus brazos a mi alrededor y habló con voz vacilante, haciendo una pausa mientras trataba de contener las lágrimas. Vendré a visitarte al templo. Trabajaré duro y aprenderé a leer, para poder leer tus libros. ¿Está bien? Quiero que vengas a visitarme y luego te lleves los juguetes y libros a casa. Camille no puede venir al templo hasta su bautismo, así que necesitaré que le des mis regalos por mí. Miré hacia arriba a Turi, y su calor forzó mi ceño fruncido en una sonrisa. Turi se limpió los mocos de la nariz mientras ella respondía. Seguro. Definitivamente le daré tus regalos. Además, te unirás al taller de Corinna, ¿verdad? Si trabajas duro y te conviertes en una costurera de primer nivel, te pediré mi ropa. Quiero que me hagas la ropa algún día, Turi. Mi pedido restableció la luz en los hinchados ojos rojos de Turi, y ella me dio un firme asentimiento. Lo prometo. Haré tu ropa, pase lo que pase. Te amo, Turi. Estoy muy orgullosa de tener una hermana mayor como tú. Nos abrazamos fuertemente una vez más, luego Turi firmó el contrato mágico, sollozando todo el tiempo. Se sentía un poco irónico que las letras que había trabajado tanto para aprender durante el invierno fueran útiles aquí. Sacó su cuchillo y se pinchó el pulgar para hacer la sangrienta huella digital. Terminada su parte, regresó a su asiento, aún conteniendo sollozos. Main. Mamá se levantó de su silla y le entregó a Camille en su cabestrillo de papá. Ella se arrodilló a mi lado mientras yo estaba al lado del contrato, y mientras estaba de rodillas me abrazó en un cálido abrazo. Tal vez debido al olor a leche, fui envuelta por un dulce aroma nostálgico mientras la envolvía con mis brazos. Mamá. No podía pensar en qué decir mientras la abrazaba con fuerza. Mientras estaba allí en silencio, mamá me susurró en un tono preocupado. Es demasiado pronto para que dejes a tus padres. Lo siento, mamá. Ella me sostenía tan cerca que podía escuchar sus latidos mientras hablaba. Me acarició el cabello como solía hacerlo de noche cuando nos acostábamos, y comenzó a darme su lista habitual de advertencias. Cuídate, Main. Siempre te enfermas tan fácilmente. Pide ayuda a las personas que te rodean cuando la necesites. Escucha lo que te dicen para que no sigas siendo una espina en su costado. Y no te cargues y hagas las cosas por tu cuenta. Ayuda donde puedas, pero no confíes demasiado en los demás. Normalmente ya habría dejado de prestar atención, pero la constatación de que nunca volvería a escucharla diciéndome así hizo que mi corazón se hundiera. Asentí, aún aferrada a ella, y escuché cada palabra, pero ella estaba diciendo tanto que eventualmente comenzó a repetirse. Casi me hizo reír. Y finalmente, una última cosa. ¿Todavía hay algo más? Miré hacia arriba y de hecho solté una risita. La sonrisa de mamá se rompió y pude sentir sus lágrimas caer sobre mi cara. No te esfuerces demasiado. Mantente a salvo y feliz. Te amo, Main. Mi preciosa Main. Yo también te amo, mamá. Mamá me dejó abrazarla un poco más, luego la soltó lentamente y se levantó. Mamá, me necesitas para. ¿Necesitas que escriba tu nombre? Papá pudo firmar su nombre gracias al trabajo, y le enseñé a Turi a escribir mientras estudiaba en el templo. No pensé que mamá supiera escribir, pero lentamente sacudió la cabeza ante mi oferta. Estudié con Turi durante el invierno. Yo también quería leer las letras que escribiste. No es mucho, pero ahora puedo escribir los nombres de todos. Mamá sonrió avergonzada y tomó la pluma antes de escribir su nombre y el de Camille con una mano temblorosa. Una vez hecho eso, como Turi, ella también selló el contrato con su sangre. Papá se acercó a nosotros, sosteniendo a Camille en su cabestrillo. Probablemente estaba a punto de entregarle a Camille a mamá, ya que ella se quedó parada en lugar de volver a su asiento. Papá. ¿Puedo abrazar a Camille? Sí. Papá desabrochó el cabestrillo, necesitaba la ayuda de mamá para hacerlo, ya que apenas podía mover el brazo, luego me tendió a Camille. Lo sostuve correctamente, finalmente aprendí a hacerlo, y sus ojos se abrieron en el momento en que miré su rostro. El dulce aroma de bebé de Camille atrapó mi nariz mientras frotaba mi mejilla contra la suya, inhalé profundamente,
luego le di un beso a su linda frente. No creo que me recuerdes, pero haré muchos libros ilustrados para ti. Asegúrate de leerlos todos para mí, ¿de acuerdo? Le devolví a Camille a mamá antes de que pudiera comenzar a llorar. Después de un momento de vacilación, ella hizo un pequeño corte en su pulgar, luego lo estampó contra su nombre cuando él comenzó a llorar de dolor. Mamá se fue mientras consolaba a Camille, dejándome con papá. Me abrazó usando solo su brazo derecho ya que las quemaduras en su izquierda le impidieron moverlo mucho. Papá, ¿está bien tu brazo? Duele, ¿no? Lo siento. Te lastimaste por mi culpa. No. Soy tu padre, pero no era lo suficientemente fuerte. No podía protegerte. Lo siento, Main, dijo papá en voz baja, forzando las palabras, con el rostro retorcido por el arrepentimiento, y las lágrimas cayendo por sus mejillas. Cuando sentí su brazo apretarse a mi alrededor, sacudí mi cabeza una y otra vez. No, papá, me has protegido toda mi vida. Si alguna vez me caso, espero que sea con alguien fuerte que pueda protegerme como tú lo has hecho. Al escuchar eso, papá frunció el ceño y sacudió la cabeza, ahora con una sonrisa llorosa. Main, si el tipo con el que te cases no puede protegerte, iré a golpearlo yo mismo. Sé que siempre estarás allí para mí, papá. Lo abracé con más fuerza y papá enterró su rostro en mi hombro. Sí, siempre he querido escuchar a una hija mía decir eso, pero ahora me duele que te vayas, luego de hacer mis sueños realidad. Papá me había protegido y criado toda mi vida, y no podía dejar de llorar. Mi nombre va a cambiar y ya no puedo llamarte, papá, pero siempre seré tu hija. Protegeré esta ciudad, a ti y a todos. Lo haré. Main. Papá me apretó más fuerte y no pude detener la explosión de emociones dentro de mí. El anillo que me había prestado el sumo sacerdote comenzó a brillar cuando mi maná se vertió en él. ¿Qué? Main. Papá dio un paso atrás sorprendido, mirando entre mi anillo brillante y los 3 nobles que se habían levantado con sus varitas brillantes en la mano. Main, conténgase. No. Mi maná se desborda debido a mi amor por mi familia, así que tengo que usarlo por su bien, murmuré. El anillo brillaba más y mis labios comenzaron a cantar una oración casi por su cuenta. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin, poderoso Dios de la oscuridad y diosa de la luz. Oh poderosos 5 eternos que gobiernan el reino de los mortales, poderosos diosa del agua Flutrane, dios del fuego Leidenschaft, diosa del viento Chutzaria, diosa de la tierra Gedulf, dios de la vida Eguigelieve. Les pido que escuchen mis oraciones y otorguen sus bendiciones. Poco a poco extendí mis brazos, y una luz amarilla débil y parpadeante brilló dentro del anillo mientras pronunciaba el nombre de cada dios. Miré la luz de mi maná y continué mi oración, todo para que mi familia pudiera ser bendecida tanto como fuera posible una vez que me fuera. Te ofrezco mi corazón, mis oraciones, mi gratitud y pido tu santa protección. Concede a quienes amo el poder de luchar por sus objetivos, el poder de desviar la malicia y el poder de soportar las pruebas y tribulaciones. Una suave luz amarilla llenó la habitación, luego comenzó a gotear desde arriba como brillantes copos de nieve. La luz no solo cayó sobre mi familia. Pude ver algo de eso volando fuera de la habitación, como si fuera hacia las otras personas que eran preciosas para mí. Las quemaduras se han ido, dijo papá, pasando una mano por su brazo izquierdo, ahora indemne. Ese es el poder curativo de Flutrane. Main, estoy orgullosa de tener una hija como tú. Usa los poderes que has recibido correctamente y protege esta ciudad. No los usaré para hacer nada por lo que te puedas enojar. Lo prometo. Después de golpear su puño contra el mío, papá se volvió hacia el papel del contrato y lo firmó, su mano temblando mientras lo hacía. Luego se pinchó el pulgar con un cuchillo y lo estampó contra el contrato, antes de bajar la cabeza y apretar los dientes. Tomé la pluma en la mano y miré a mi familia uno por uno. Turi me miraba con brillantes ojos rojos. Camille ya no estaba llorando, quizás debido a que mi bendición había curado su corte. Mamá estaba llorando en silencio, abrazando a Camille contra su pecho mientras me miraba. Y finalmente, papá estaba parado a mi lado, con la cabeza baja y una mano cubriéndose los ojos. Papá, mamá, Turi,
Camille. Los amo a todos. Frente a mí había 2 contratos, uno para evitar que me refiriera a mi familia como familia, y otro para cambiar mi nombre de Main a Rosemain. Apreté los dientes y firmé ambos en rápida sucesión, luego le tendí la palma de la mano a papá. Llorando, pero resuelta, hizo un ligero corte en mi pulgar por mí, y estamparé la sangre que se arrugó en ambos contratos. En un instante, ambos estallaron en llamas doradas y desaparecieron, junto con las firmas de todos. Los contratos están sellados. Ante nosotros está Rosemain, la hija de un archinoble, dijo Sylvester mientras mi familia se sobresaltaba sorprendida por las llamas repentinas. Bajaron la vista al suelo y luego se arrodillaron. Nos despediremos, entonces. Por favor, cuídate, mi lady. Despedida. Ahora que era hija de un archinoble, ya no podíamos actuar como iguales. No entenderían lo que significaba un arco, la cultura aquí no se había desarrollado de la misma manera, pero no me importaba. Doblé mis caderas en un ángulo de 90 grados y bajé la cabeza, esperando transmitir mi respeto y gratitud tanto como fuera posible. Gracias por venir hoy. Rezo desde el fondo de mi corazón para que nos volvamos a encontrar algún día. Con eso, aquellos a quienes una vez conocí como mi familia se fueron, y yo, ahora Rosemain, no podía seguirlos. Estaba sola. Capítulo 178. Main se ha ido. Lutz estaba en la compañía Gilberta. Acababa de escapar allí con los demás después de que Main y Turi fueron atacados por hombres extraños en el camino a casa, con Gunther, Damuel y Otto logrando recuperarlos después de una dura pelea. Otto, Lutz, ¿qué pasó? Dime todo lo que puedas sin guardar ningún secreto. Gritó Benno, corriendo escaleras arriba. Alguien debe haberle dicho que habían huido aquí. Otto debatió sobre qué decir por un segundo, luego entrecerró los ojos hacia Benno con una mirada fulminante. Benno, baja la voz. Despertarás a Renate. Sí, sí. Lo que sea. Lutz, ignora a Otto y dime lo que puedas. El habitual intercambio de Otto y Benno ayudó a Lutz a relajarse un poco. Comenzó a explicar la situación, comenzando con Turi que había venido a caminar juntos a casa. Luego se encontraron con Otto buscando a un noble de otro ducado en el camino a casa, y mientras hablaban con él, fueron atacados. Los atacantes perseguían a Main, pero dada la forma en que discutieron sobre qué chica conseguir, no podrían haberla conocido muy bien. Damuel detuvo a los atacantes en su camino, y luego corrieron hacia la compañía Gilberta. Desde allí, Main y Gunther fueron al templo para contarle al sumo sacerdote lo que había sucedido, mientras Damuel llamaba a la orden de caballeros. Oh sí, Main aparentemente también pidió ayuda, murmuró Otto. Todos los ojos cayeron sobre él. Lutz, después de haber estado corriendo para mantenerse al día con Gunther, no se había dado cuenta de que Main pedía ayuda. Lutz no sabía nada, especialmente dado que Gunther le había impedido ir al templo, y eso lo hizo aún más frustrado consigo mismo. Ella grabó algo de sangre de su rodilla en un amuleto que colgaba de su cuello. Al parecer, alguien vendría a ayudarla si estaba en problemas. Lutz no tenía idea de qué se trataba todo eso, pero Benno parecía tener una idea. Esto es demasiado pronto. Maldita sea todo, escupió, luego se dio la vuelta para regresar a la tienda. Maestro Benno, ¿qué está? Es absolutamente secreto. Benno gritó mientras bajaba corriendo las escaleras, maldiciendo a quién sabe qué. Lutz se mordió el labio. Algo estaba sucediendo en este momento, y no tenía idea de qué era. Main corría tanto peligro, pero no podía hacer nada por ella. Había un muro por el que no podía trepar por mucho que lo intentara. Una pared que lo mantenía alejado de ella. Una pared que ninguna cantidad de agallas o determinación podría superar. Mira, los gritos de Benno hicieron llorar a Renate. ¡Qué tío aterrador eres! Ya, ya. Otto recogió a Renate y comenzó a mecerla suavemente, lo que fue suficiente para que Corina volviera de sus sentidos. Sus ojos se habían fijado en la intensa expresión de Benno. Turi también pareció relajarse un poco, la mirada rígida en su rostro se aflojó cuando todos se movieron hacia Renate. Había estado temblando y no había dicho una palabra desde su llegada,
pero ahora murmuró algo sobre cómo se suponía que debía haber traído el juguete que hizo con Mine. Eso inspiró a Otto a comenzar a jactarse de Renate, contra lo cual Turi luchó al jactarse de Camille. Estoy cansado de escucharlos a ambos, en serio. Lutz, que no quería unirse a la conversación sobre bebés, se acercó a una ventana y miró hacia la calle. Pensó que podría ver soldados o caballeros moviéndose, pero lo único que vio fue el flujo habitual de personas, como si la emboscada nunca hubiera sucedido. Mine está bien. ¿Verdad? Turi, iremos al templo. Vámonos. Después de un tiempo, Gunther vino a buscar a Turi. Su brazo izquierdo estaba cubierto de lo que parecían quemaduras graves. Su rostro palideció cuando vio la decoloración negra y roja que le corría por el antebrazo. Papá, ¿qué le pasó a tu brazo? ¿Dónde está Mine? Ella está en el templo. Vamos. La alegre sonrisa que Gunther siempre tenía en su rostro cuando hablaba con sus hijas no se veía por ninguna parte. Un ceño frunció su frente, y su voz salió inusualmente plana. Effa estaba detrás de él, Camille en sus brazos. Dado que acababa de dar a luz recientemente, se suponía que todavía no debía moverse mucho. Si la llamaban al templo con todos los demás, definitivamente algo le había pasado a Mine. Sintiendo eso, Lutz miró a Gunther. Señor Gunther. Yo puedo. Te lo explicaré más tarde. Espera aquí. No importa que tan cerca estuvieran él y Mine, no eran familia, por eso Lutz no había sido llamado también. Todo lo que pudo hacer fue esperar en la compañía de Gilberta, incapaz de ir solo al templo. Estaré en el primer piso o en la casa de Benno en el segundo piso. ¿El primero o segundo piso? Bien. Hasta ahora había estado en casa de Corinna, ya que Turi estaba asustada y quería quedarse a su lado. Sin embargo, por sí solo, no había necesidad de que él estuviera allí. Como Leger, pertenecía a la casa de Benno en el segundo piso, un piso más abajo. Voy a estar ansioso todo el día si me siento sin hacer nada. Podría tener más sentido para mí hacer un trabajo. Lutz siguió a Gunther y los demás por las escaleras hasta la tienda en el primer piso. Cuando llegaron a la salida, Gunther se dio la vuelta de repente y miró a Otto, que todavía sostenía a Renate. Otto, te apresuras en regresar a la puerta. Dile al comandante que un caballero me ordenó ir al templo. Sí, señor. Lutz despidió a la familia de Mine y luego regresó a la tienda. Benno y Mark estaban discutiendo talleres de impresión con expresiones mortalmente serias en sus rostros. Debe haber habido algún tipo de secreto para el talismán de Mine, uno que tendría un enorme impacto en estos talleres que habían planeado. Si no me apuro y me pongo a trabajar, me dejarán atrás. Benno ni siquiera había estado pensando en Lutz cuando se enteró del encanto de Mine y bajó corriendo las escaleras. Ni siquiera lo había llamado a su discusión con Mark. Lutz no tuvo más remedio que renunciar a ir al templo, pero tampoco estaba a punto de ser excluido de los talleres de impresión. No dejaré que me dejen atrás. Lutz se impulsó y comenzó a trabajar a través de los libros de ganancias del taller Mine. Gil estaba trabajando duro para aprender matemáticas, pero no era lo suficientemente bueno para manejarlo solo. Todavía necesitaba que Lutz revisara su trabajo. ¿Por qué no dejar todo eso al taller? Si se equivocan y pierden dinero, eso está en ellos, dijo León con una mueca mientras miraba por encima del hombro de Lutz. Era un Legerle entrenado para esperar en el templo, que tenía una considerable experiencia en el manejo de talleres y tiendas, y creía firmemente que Lutz se estaba involucrando demasiado en el taller de Mine. Después de todo, Lutz estaba revisando sus libros de contabilidad y haciendo todo tipo de trabajo adicional para ellos. Desde una perspectiva externa, parecía ser un claro caso de favoritismo. Pero Lutz no lo vio así en absoluto. La sucursal del orfanato del taller de Mine es solo una prueba para los nuevos talleres de impresión que se realizarán. Tengo que hacer un buen trabajo aquí. ¿Nuevos talleres? ¿Estás haciendo ese tipo de trabajo? León levantó la voz sorprendido, y Lutz asintió con la cabeza. A menos que sea lo suficientemente bueno como para ayudar al maestro Benno a establecer nuevos talleres, no se molestará en llevarme a diferentes ciudades. Meterse un poco con el taller de Mine no es gran cosa, así que me dijo que lo usara como práctica.
Esto no es en realidad favoritismo en absoluto. Entonces son solo un trampolín, ¿eh? León no estaba equivocado. A diferencia de los hijos de los comerciantes, Lutz no tenía una tienda familiar con la que pudiera practicar. El taller de Main era el único lugar que podía usar para crecer sin tener que preocuparse por cometer errores. Fue cuando terminó el papeleo y estaba esperando que Beno lo revisara que bolas de luz repentinamente entraron por la ventana. Pasaron por el cristal y comenzaron a girar por la habitación. ¿Qué demonios? Beno, Mark y Lutz miraron con los ojos muy abiertos cuando las bolas giratorias se convirtieron en un polvo brillante que llovió sobre ellos. Curiosamente, la luz parecía estar evitando a León por completo. Mientras Lutz permanecía en su lugar, mirando al techo aturdido, la luz se desvaneció gradualmente. Finalmente, desapareció por completo, como si nada hubiera sucedido, y un silencio aturdido cayó sobre la habitación. ¿Qué diablos fue eso? Beno preguntó. No lo sé, respondió Mark. León miró con desconcierto. Eso definitivamente me estaba evitando, ¿verdad? Lutz bajó la mirada hacia su palma donde había aterrizado algo de la luz. Nada de eso permaneció, sino que aparentemente se derritió en su cuerpo. Todos parpadearon confundidos, preguntándose qué había sucedido y por qué el polvo había evitado a León, hasta que finalmente Gunther y los demás regresaron a la tienda. Perdón por la espera, Lutz. Todos tenían expresiones oscuras, y sus ojos estaban hinchados por el llanto. Lutz había asumido que habían ido a buscar a Main al templo, pero no se la veía por ninguna parte. Mariposas nerviosas revoloteaban en su estómago. Mantuvo la boca cerrada, preocupado de que, si preguntaba dónde estaba Main, nunca podría volver a cómo eran las cosas. Lutz miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar algo más de qué hablar, cuando de repente sus ojos se posaron en el brazo de Gunther. La piel era lisa, las quemaduras descoloridas de antes se habían desvanecido por completo. Señor Gunther, tus quemaduras. Fue la última bendición de Main. Su polvo de luz curó las quemaduras. Gunther gruñó con los dientes apretados. Lutz miró a Turi y Effa, sorprendido por la elección de palabras de Gunther. ¿Última bendición? Lutz tragó saliva, su cuerpo temblando. Pero antes de poder preguntarle a Gunther qué quería decir, Mark aplaudió. Entonces supongo que el polvo de luz que acabamos de ver fue la bendición de Main también. ¿La luz vino aquí también? Gunther preguntó, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Lutz asintió con fuerza, explicando cómo las bolas de luz habían estallado en la habitación y luego se habían convertido en un polvo que llovió sobre todos, excepto León. Parece que la luz cayó sobre todos los que son importantes para Main. Fue una fuerte bendición, también. Ya que pudo curar estas quemaduras, dijo Gunther con una sonrisa triste. La resignación en sus ojos le dijo todo a Lutz. Todo había terminado en otro lugar, en un lugar al que nunca podría ir. ¿Qué le pasó a Main? ¿Por qué no está ella aquí? Main se ha ido ahora. Los nobles se la llevaron. Se ha ido, dijo Turi, con lágrimas cayendo por su rostro y goteando en el suelo. Beno frunció el ceño con fuerza y entrecerró los ojos. Gunther, dime una cosa. ¿Seguirá funcionando el taller de Main? Maestro Beno. Main se fue, ahora no es el momento para eso. Cállate. Esto es importante. Si está muerta, tendré que comprar el taller y mantenerlo en funcionamiento. Si los nobles se la llevaron, tendré que hacer otra cosa. Y cuanto antes actúe, mejor. Lutz no podía entender lo que Beno decía, pero parecía que Gunther sí. Beno. ¿Lo sabes? No estoy seguro de los detalles, pero Otto dijo que estampó ese talismán con su sangre. Sé lo que sucederá si Main no muere. Auberenfest se la llevará. Entonces, ¿cómo se llama la nueva encargada? Gunther, mirando a Beno con ojos tan fríos que congelaron la sangre de Lutz, abrió la boca. Rosemain. La hija de un archinoble. Ella dirige el taller ahora. Main está muerta. Esa es la historia. ¿Esa es la historia? Lutz estaba sin palabras,
y Gunther le revolvió el pelo por completo como lo haría con Main. Main se convirtió en la hija de un archinoble para protegernos. Para proteger a su familia. Para protegerte. Para que el archiduque pueda adoptarla, necesita ser conocida como la hija de un archinoble, y eso salvará tu vida y la nuestra. Pero a cambio, a través de un contrato mágico, se nos prohibió volver a tratarla como a una familia. Todos ustedes están demasiado metidos con Main. Tengan cuidado si no quieren que los ejecuten. Aprecio la advertencia, dijo Veno sinceramente antes de soltar un suspiro y hundir sus hombros. Aún así, pensé que teníamos al menos 2 años para prepararnos para esto. La vida te llega rápido. ¿Qué? Maestro Veno. Main se fue. Un archinoble la tomó y ya no puede ver a su familia como familia. ¿Qué estás diciendo? Lutz gritó, sorprendido por la actitud de Veno. Pero todo lo que consiguió fue una mirada fría de su parte. Escucha, Lutz. Esa criatura no está muerta. Ella seguirá viviendo como Rosemain. ¿Crees que eso va a cambiar como persona solo porque pasó de ser una plebeya a ser la hija de un archinoble? No. Lo único que ha cambiado es cuanto más aterradoras serán sus alborotos ahora que tiene autoridad real. Veno rugió. El pisotear de Main ya daba bastante miedo, pero ahora que tenía la autoridad de un archinoble, no habría nadie que pudiera detenerla. Sin mencionar que, si solo cambió su nombre, Rosemain seguirá siendo copropietario del restaurante italiano. La compañía de Gilberta finalmente logró obtener algunos negocios de los Med nobles después de años de servir a los Ley nobles, y ahora de repente somos copropietarios de un negocio con un archinoble. Si tienes tiempo para llorar, ponte a trabajar. Ya sea que se llame Main o Rosemain, ¿qué querrá esa criatura? Un ratón de biblioteca, cuya obsesión había sobrevivido a una muerte real y la reencarnación, no cambiaría su forma tras convertirse en una archinoble llamada Rosemain. Solo había una cosa que desearía más que cualquier otra cosa. Libros. Así es. Ahora tiene un estatus más alto y tendremos que hacer algunos cambios, pero seguimos siendo un negocio que hace negocios, y con la aprobación del archiduque haremos negocios con Rosemain, nos guste o no, dijo Veno, y toda la familia de Main disparó sus cabezas en su dirección. Es posible que no puedan reunirse o hablar con un archinoble, pero podemos hablar con Rosemain como socios comerciales. Tenemos papeleo para intercambiar, y será más que fácil deslizar algunas cartas entre todos los papeles. Predije que esto sucedería y Lutz y Main ya firmaron un contrato mágico juntos. Y si todo lo demás falla, aún podremos mantenernos en contacto por escrito con ella. No podían enfrentar a Main y llamarla a su familia, pero nada les impedía escribirle cartas. Veno sonrió con dolor mientras explicaba que incluso los contratos mágicos tenían lagunas. ¿Es eso cierto, Lutz? Si le escribo una carta a Main, ¿se la darás por mí? Turi preguntó, haciendo que Lutz volviera a sus sentidos. Todavía había cosas que podía hacer por Main. Mientras ella estuviera viva, no era demasiado tarde. Podía hacer libros y actuar como el puente entre ella y su familia, y con eso en mente, asintió con la cabeza. Ustedes pueden contar conmigo. Salieron juntos de la tienda y comenzaron su camino a casa. Main estaba, para todos los efectos, muerta para el mundo. Tendrían que celebrar un funeral para ella tan pronto como regresaran. Lutz, Main fue asesinada por el noble que irrumpió en la ciudad. Díselo a tu familia. Tenemos que prepararnos nosotros mismos, dijo Gunther, con el ceño fruncido mientras miraba al cielo. En cierto modo, esa explicación no fue deshonesta. Después de todo, fue por los nobles que habían irrumpido en la ciudad que Main se había convertido en noble. Bien. Después de llegar a casa, Lutz les contó a sus padres sobre el funeral de Main, y todos se apresuraron a terminar su cena. Sus padres fueron los primeros en salir corriendo, cada uno con un paño negro alrededor de un brazo. Lutz y su hermano Ralph hicieron lo mismo, cada uno envolviendo un paño negro alrededor de un brazo para indicar que estaban involucrados en el funeral. Oye, Lutz. ¿Por qué murió Main? Estaba mejor últimamente, ¿no? El señor Gunther dijo que un noble la mató. No sé nada más ya que no estaba allí.
Los vecinos estaban reunidos junto al pozo en la plaza, con ropa negra envuelta alrededor de sus brazos. Normalmente, el cadáver se apoyaría en una tabla para llevarlo al cementerio, pero sin un cadáver no podrían hacer eso por Maine. En cambio, solo había una pequeña caja. En el interior estaban la ropa de Maine y la varilla para el pelo que solía llevar. Nada más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó uno de los vecinos. Todos quedaron sorprendidos por el funeral inusual. Gunther, que dirigía el funeral, hizo una mueca y miró al suelo. Había un dolor claro en sus ojos. Maine fue atacada por un noble de otro ducado. La mataron y le robaron el cuerpo. Eso es realmente trágico. Siento tu pérdida. Cualquier cosa que fuera robada por los nobles nunca volvería. Todos en el vecindario sabían cuán profundo era el amor de Gunther por sus hijas y cuánto adoraba a Maine a pesar de su naturaleza enfermiza. Sabían sin siquiera preguntar cuánto le dolía ni siquiera recuperar su cuerpo, y como los nobles estaban involucrados, nadie le preguntó por nada más. También es una verdadera lástima. Finalmente se estaba recuperando de nuevo. Los vecinos miraron la caja de madera y recordaron cómo había estado Maine durante su bautismo y el nacimiento de Camille, y comenzaron a compartir historias y cosas por el estilo. Se decía que la puerta de la tierra de los muertos se abría solo al amanecer, cuando el dios de la oscuridad y la diosa de la luz se encontraron, y que los dioses marido y mujer guiarían a los recién fallecidos allí cuando saliera el sol de la mañana. Aquellos que conocían al fallecido compartirían recuerdos y hablarían toda la noche hasta que los difuntos se hubieran marchado con seguridad, pero Maine apenas había pasado tiempo con sus vecinos, por lo que no había mucho que decir. Oye, Lutz. Estuviste cerca de Maine, ¿verdad? Di algo sobre ella. Lutz pensó en los 2 años y medio que había pasado con Maine. Al principio, ni siquiera podía caminar hacia la puerta. Ella había querido hacer libros, pero no tenía papel ni tinta. Ella había intentado tejer fibras de hierba juntas, luego hacer tabletas de arcilla. Incluso cuando finalmente logró hacer papel, había mucho más que tenía que hacer antes de poder hacer un libro. Maine siempre colapsaría tan pronto como decidiera hacer algo, pero siempre trabajó duro para conseguir lo que quería. Cuando comenzamos, se quedaba sin aliento simplemente caminando hacia el pozo, pero al final podía caminar sola hasta el bosque. Oh, sí, eso me recuerda. Seguro que hizo muchas cosas raras, como rasurar madera y jugar con arcilla. ¿No hirvieron ustedes dos, madera en una olla, Lutz? Faye y sus amigos que habían ido al bosque con Maine comenzaron a hablar sobre lo que recordaban que ella había hecho allí. Eso debe haber alentado a la familia de Lutz a comenzar a hablar también. Todas las recetas que Maine pensó sabían muy bien. Maine aprendió letras y matemáticas mientras ayudaba a Gunther en la puerta, y también le enseñó todo eso a Lutz. Ella era inteligente. Oh sí. No sabía sobre eso. Después de su bautismo, Lutz se había convertido en aprendiz de comerciante y Maine en aprendiz de doncella del santuario en el templo, pero no habló de eso en público ya que las doncellas no tenían muy buena reputación. En lo que respecta a todos los presentes, ella solo estaba ayudando en la puerta y haciendo el papeleo que Lutz trajo de la compañía Gilberta. Casi nadie sabía lo que Maine había estado haciendo realmente desde su bautismo. Maine fundó un taller en un orfanato, hizo tinta y finalmente hizo libros. Se convirtió en la patrona de Johann y le pidió que hiciera letras metálicas para ella. Financió la investigación de G.I.D. sobre tinta de color, y después de una prueba y error con Ingo, terminó una imprenta. Ella fue asombrosa. Y Lutz quería decirles a todos eso, pero no pudo. No tenía idea de cuánto era seguro hablar de la creación de libros. Maine era débil y lenta en crecer, comenzó Effa, sosteniendo a Camille en sus brazos. Siempre teníamos miedo de que ella no viviera para ver al día siguiente. Turi comenzó a ser más independiente cuando tenía 2 o 3 años, pero Maine tardó hasta que cumplió 5 años. Antes de eso, ella siempre lloraba por lo injusto que era que solo Turi fuera saludable, o lo injusto que era que todos saliéramos. Parecía lastimarla como madre que Maine no hubiera nacido como una niña sana. Probablemente era la vieja Maine, pensó Lutz.
la Main que conocía nunca lloraría porque las cosas fueran injustas. Trabajó duro para fortalecerse en sus propios términos, y aunque a menudo corría en círculos, siempre se dedicaba todo a conseguir libros para leer. Pero una vez que dejó de llorar porque las cosas eran injustas, comenzó a enojarse por las cosas. Ella decía, odio este cuerpo. Y luego comenzaba a limpiar la casa hasta que estallara en fiebre. Hacía bailes raros hasta que se caía y decía que comer ciertas cosas era bueno para su cuerpo antes de terminar con dolores de estómago, continuó Effa con una pequeña sonrisa. Ahora esa es la Main que conozco. A Lutz le resultó fácil recordar y visualizar todas las cosas raras que Main había hecho. Fue alrededor de cuando dejó de llorar y enojarse por las cosas todo el tiempo que comenzó a ir al bosque con Lutz. Nunca esperó ser igual a los niños normales, pero aún así se fortaleció lo suficiente como para salir y unirse a los festivales. Pensar que, después de todo eso, nos la quitarían así. Habiendo dicho su artículo, la familia de Main derramó lágrimas y no ofreció más palabras. Pero todos entendieron, su hija finalmente se había recuperado, solo para ser asesinada por un noble externo que luego le había robado el cuerpo. Sería un funeral silencioso. Bajo el resplandor del fuego danzante que iluminaba la plaza, Gunther tallaba silenciosamente una lápida de madera para Main, con lágrimas corriendo por sus mejillas todo el tiempo. Esperaron la noche, turnándose para la siesta. Cuando sonó la segunda campana, las esposas comenzaron a distribuir pan y té. Estaba prohibido comer carne antes de que terminara el funeral. Después de terminar su sencillo desayuno, cargaron la pizarra y se dirigieron al templo. Necesitaban informar la muerte y luego recoger una medalla que permitiera el entierro. Cuando llegaron, la guardia de la puerta del templo los dejó entrar a la capilla. Era normal que los sacerdotes grises manejaran la muerte de los habitantes de la ciudad, pero por alguna razón el sumo sacerdote estaba allí esta vez. ¿Un niño de 7 años nacido en verano llamado Main? Muy bien. Después de dejarlos esperar un momento en la capilla, el sumo sacerdote regresó con una medalla blanca y plana, que le entregó a Gunther. Era la medalla que Main había estampado con sangre durante su bautismo. Estos sirvieron como muestra de la aprobación del gobierno para el entierro, y como lápidas sustitutivas para los plebeyos pobres que no podían pagar los suyos. Con la medalla en mano, fueron al cementerio a las afueras de la ciudad. La caja vacía era lo suficientemente ligera como para que los hombres que la cargaban pudieran caminar más rápido de lo normal. También estaban más callados que de costumbre, ya que ninguno de ellos conocía muy bien a Main. Enterraron la caja en la esquina más alejada de la entrada del cementerio. No tardó mucho en construir la tumba ya que la caja de madera era muy pequeña. Gunther presionó la medalla contra la lápida que había tallado. Se pegó firmemente al tablero, que luego apuñaló profundamente en el suelo para que se mantuviera en posición vertical, al igual que los que marcan las tumbas circundantes. Las tumbas para los ricos tenían palabras grabadas en el marcador, pero como pocas personas pobres podían leer, las tumbas cercanas no tenían ninguna palabra sobre ellas. Estaban identificadas por la forma de la palabra o la ubicación de la medalla. La tumba de Main, sin embargo, tenía las palabras, nuestra amada hija, debajo de donde había quedado la medalla. Con el entierro terminado, el funeral se completó. Habría habido discusiones sobre testamentos y sucesiones si hubiera sido la cabeza de una casa, pero nada de eso era necesario para Main, ya que había muerto tan pronto después de su bautismo. Todos volvieron a sus vidas diarias al día siguiente. Lutz también había vuelto a su horario normal, salió de su casa, bajó corriendo las escaleras, pasó el pozo y luego subió otro tramo de escaleras antes de llamar a una puerta. Turi respondió, con una mirada curiosa en su rostro. Buenos días, Lutz. ¿Pasó algo? ¿Hizo algo? Oh. Ahora que Main era Rosemain, ya no la estaría llevando al templo. No necesitaría vigilarla y evitar que deambule por todo el lugar. No tendría que asegurarse de que ella se mantuviera sana. No estaría haciendo nada con ella. No la estaría abrazando cuando ella lo necesitara. Él no estaría allí cuando ella estuviera en problemas y necesitara un hombro para llorar. Ya no había nada para él aquí. Main realmente se fue, ¿eh? Había una parte de él que esperaba que Main siguiera allí, pero como Rosemain,
necesitaba vivir como la hija adecuada de un archinoble. Mayne se había ido, y ahora que era Rosamund, nunca más sería la chica que Lutz había conocido y con la que había pasado gran parte de su vida. Por primera vez, Lutz realmente entendió que Mayne se había ido. Tembló, y las lágrimas que no habían salido durante el funeral de repente estallaron. Turi acarició suavemente su cabeza hasta que se calmó, como solía hacer con Mayne. Puedo hablar con ella, pero ya no es Mayne. Lutz, aún puedes hablar con Mayne a través del trabajo, ¿no? Es verdad. Pero Mayne dijo hasta el final que, incluso si no puede hablar con nosotros como siempre, al menos todavía quiere vernos, murmuró Turi, pensando en su última conversación con Mayne. No podía llamarlos familia, pero Mayne todavía quería ver que les iba bien, y con eso en mente, probablemente querría seguir hablando con Lutz, incluso solo por negocios. Bueno, Lutz, ¿podrías llevarme hoy a la compañía Gilberta? ¿Por qué, Turi? Quiero cumplir mi última promesa a Mayne, dijo Turi antes de ir a la habitación. Regresó con la canasta que Mayne siempre llevaba, dentro de la cual estaba el juguete que había hecho para Renate y el díptico de Mayne. Prometí unirme al taller de la señora Corina, convertirme en costurera de primera clase y hacer la ropa de Mayne para ella. Quiero ir a ver a la señora Corina para poder hacer que eso suceda. Hiciste tus propias promesas a Mayne, ¿verdad? La pregunta de Turi hizo que Lutz recordara todas las cosas de las que le había hablado a Mayne. Había prometido hacer y vender libros junto con ella. Le había prometido hacer todas las cosas que ella pensaba. Supongo que ahora no es el momento para que yo esté llorando. Tenía que hacer suficientes libros para que Mayne pudiera pasar todo el día todos los días holgazaneando en su habitación leyéndolos. Lutz se secó los ojos y recogió sus cosas, y con Turi a su lado, abrió la pesada puerta que daba al exterior. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.